Bueno, primeramente, estimado doctor, permítame saludar de parte, soy un estudiante de Rafael Vázquez Gómez, quinto de bachillerato electromecánico, y aquí estoy para despejar una duda sobre los amortiguadores de sangre en nuestro organismo o cuerpo humano. Explíqueme primeramente, ¿qué es un amortiguador de sangre? Amortiguador quiere decir una molécula o un compuesto el cual está dentro de la sangre que sirve para nivelar el pH. El pH es cuando, por ejemplo, la sangre tiene que tener un límite en cuanto sabemos que si es muy ácido es de 1 a 7, de 7 a 8 suele ser neutro y 8 más es alcalino. Siempre el pH de la sangre tiene que ser neutro, entre 7,35 a 7,45. Los amortiguadores sirven para mantener ese balance. Es decir, cuando el pH de la sangre se está saliendo de ese rango, el amortiguador interviene para bajarlo si es que se está haciendo muy alcalino. El otro es que si en este caso la sangre se está volviendo muy ácida, lo que hace es que lo hace bajar para poder mantener el pH neutro otra vez. Eso es un amortiguador. ¿El pH en qué consiste en nuestro organismo? El pH sirve para mantener, como te dije, siempre es un balance neutro que debe tener. El pH traducido se denomina potencial de hidrogeniones. Por eso la abreviatura vendría a ser el pH. El P significa potencial, el H hidrogeniones, potencial de hidrogeniones. Ahora, ¿qué tipos de amortiguadores de sangre existen en nuestro organismo? Principalmente son dos los que se encargan de mantener este orden. El primero es el bicarbonato y el otro es el ácido carbónico. Estos sirven para mantener el pH, se liberan ciertos compuestos de su estructura molecular para mantener ese equilibrio. En caso del ácido carbónico, como este es H2CO3, por ejemplo, él puede liberar un hidrogenión y eso le puede dar al bicarbonato en el caso de que, por ejemplo, la sangre esté muy ácida, porque es la manera de que puede agarrar un hidrogenio y así bajar y ponerlo en neutro, el potencial de hidrogeniones. O sea que existen solo dos tipos de tampones de sangre o amortiguadores de sangre de organismo. Claro, esos son los extracelulares principalmente. Hay otros intracelulares que son proteínas, el mismo plasma se encarga de realizar eso. Pero esos son mínimos. En sí, el principal componente de la regulación del pH en el cuerpo son los dos. Los dos son los que más influyen en el organismo. Los otros son mínimos que a veces no demuestran una gran relevancia, o sí para conocimiento obviamente, pero a la hora de, por ejemplo, tratar una enfermedad o de mantener el pH del cuerpo, los más importantes son los dos, esos son los que más influyen. Los más influyen. Pero también tengo conocimiento que existe un sistema también llamado tampones de fosfato. Claro, el sistema de fosfato. Esa es otra manera, ese es principalmente también a nivel metabólico. El que yo te dije también interviene mucho a nivel respiratorio, pero también sirve a nivel lo que es metabólico, es decir, el metabolismo de lo que es el cuerpo, a nivel renal, a nivel de lo que es sanguíneo, porque el pH, el potencial de hidrogeniones, puede cambiar tanto sea, como te decía, si se altera, se puede ser ácido o alcalino, que puede ser metabólico como puede ser respiratorio. Entonces esa es la otra alternativa. El fosfato interviene más metabólicamente. Exactamente, el que te mencioné en un principio sí interviene metabólicamente, pero a su vez es mucho más importante también el nivel respiratorio. ¿Qué órganos influyen en este procedimiento de los amortiguadores de sangre? En ese caso, como te mencioné, el primero, si es respiratorio, mucho tiene que ver el pulmón y el mecanismo de cómo se regula la respiración. Sabemos que el órgano principal encargado del funcionamiento del cuerpo es el cerebro. Entonces, si en un primer lugar el cerebro tiene alguna alteración, esto puede afectar la mecánica ventilatoria, es decir, cómo uno respira, y eso lo puede llevar uno a tener alguna acidosis o alcalosis respiratoria. El otro es el riñón. El riñón puede eliminar hidrogeniones en la orina, así como puede hacer retener. Eso a su vez interviene en lo que es la regulación del metabolismo. Por eso hay personas que, por ejemplo, las personas que tienen enfermedades renales, los insuficientes renales, ellos es un claro ejemplo.
el riñón no trabaja bien, no tienen cómo eliminar eso, y entonces esas concentraciones de, por ejemplo, de hidrógeno se pueden acumular en la sangre y lo pueden llevar a una alcalosis respiratoria. O sea que prácticamente el tampón aquí sería el amortiguador de sangre del riñón como principal fundamento un órgano, cuando se está llevando una causa de enfermedad que es una insuficiencia renal. Exactamente. Bien. Ahora háblame, ¿qué tipo de enfermedades puede causar si fallan estos dos mecanismos de defensa de nuestro cuerpo? Ya. Vamos otra vez regresando en el mecanismo respiratorio. El mecanismo respiratorio, si tú tienes una falla en la respiración, eso te puede llevar a una alcalosis o acidosis respiratoria. Hay muchas formas como puede intervenir. Por ejemplo, un golpe, hasta un simple golpe. El hecho de que tú tengas un golpe, una fractura en la costilla, por el dolor, la persona trata de no respirar mucho. Como tú no respiras, no botas el CO2, y el CO2 se acumula y eso te lleva a lo que es una acidosis respiratoria, un ejemplo, como una enfermedad, una simple fractura. De ahí hay otras enfermedades que te afectan al pulmón netamente. Un ejemplo, tenemos cuando son neumonías complicadas prácticamente te lesionan gran parte del parénquima, no te permite recoger bien, la función del alveolo no permite recoger bien el oxígeno. Entonces es una manera en que no oxigena la sangre y así es como se puede llegar también a una alcalosis respiratoria. Traduciéndolo metabólicamente en el riñón, la principal causa en el Ecuador suele ser diabetes o hipertensión, porque son las dos causas principales que te llevan a una insuficiencia renal, por lo menos aquí en el Ecuador. La hipertensión, cuando la presión se eleva mucho, a la larga te puede dañar la arteria renal, que es la arteria que llega al riñón y la alimenta, es la única arteria. Entonces, esas presiones altas pueden destruir a nivel celular el riñón y lo pueden llevar a una insuficiencia renal. Es decir, el riñón no trabaja, las células no trabajan. Si las células no trabajan, no hay quien haga el mecanismo de agarrar lo que está en exceso y botarlo. O en su defecto, si es que hay algo que falta, él puede, como quien dice, frenar y no reabsorberlo para así poder complementar esa partícula que necesita eso para poder reponer lo que es el pH del cuerpo humano. Exactamente. Entonces, en un resumen podríamos decir que sí, una insuficiencia renal es la que te lleva a eso, que hay muchas enfermedades que la producen, como te dije, hipertensión, diabetes, hay enfermedades, se les llama inmunológicas, es decir, que el cuerpo hace unas células que se encargan de protegernos contra cosas externas, pero a veces por fallas a nivel celular, que eso puede, como quien dice, confunde esas células y en vez de atacar cosas malas, ataca al propio cuerpo, pensando que es algo malo. Entonces, eso se llama enfermedad autoinmunitaria y de esas hay algunas que atacan al riñón y, por ejemplo, lo pueden destruir llevándolo a una insuficiencia renal y por ende no tiene la capacidad por poder eliminar eso que está en exceso, eso se acumula y lo lleva a una acidosis o una alcalosis metabólica. Y ahora, si un señor por A o B pierde un riñón, ¿cómo esto influye en ese tampón principal? Bueno, se ha demostrado que una persona, si pierde un riñón, el otro riñón puede cumplir la función, no hay ningún problema. O sea, hay todavía esa ventaja de que el otro riñón puede trabajar y mantiene un metabolismo normal. El problema es cuando ese otro riñón se empieza a afectar porque es el único que estaba trabajando. Se ha visto que hay personas que incluso nacen con un riñón, viven toda su vida y no tienen problemas, pero cuando llega alguna enfermedad o algo que por A o B motivo daña el riñón, lo lleva a una insuficiencia, entonces ella no puede eliminarlo. Entonces ahí se sigue un camino, que es con toda persona que tiene insuficiencia renal pasa a hacerse diálisis, lo que se denomina. Diálisis es decir que coges como quien dice, un riñón artificial, por decirlo así, que es un aparato electrónico que se encarga de sacar tu sangre. En el caso de la diálisis, esa es una diálisis por fístula, porque hay dos tipos de diálisis. Hay una diálisis peritoneal, que por medio del peritoneo introducen un catéter y ahí te extraen la sangre y con eso te la lavan, por decirlo así. Un término simple. Ya, en cambio, el otro es cuando, por ejemplo, te hacen una fístula, es decir, una comunicación entre la sangre arterial y venosa para recoger toda esa sangre, pasa esa máquina y esa máquina se encarga de hacer la función de hacerlo tu riñón. Agarra todo lo que está en exceso haciendo malo y lo bota. Entonces por eso esas personas pasan a hacer diálisis ya de puro.
prácticamente por vida hasta que lamentablemente se produzca el muerte. Por ende, en nuestro diario vivir, ¿qué problema nos puede influir como un chico normal que asiste al colegio? ¿Por qué problema puede ser en ese tiempo? ¿Qué problema puede afectarle un tampón sanguíneo que es de la hemoglobina? La hemoglobina. Bueno, la hemoglobina, como sabemos, es el encargado de llevar oxígeno a la sangre. Entonces, en este caso, cuando la hemoglobina es muy baja, obviamente no hay mucha capacidad de coger oxígeno. El oxígeno es fundamental para oxigenar el cuerpo. Si no oxigenas el cuerpo, se acumula el CO2 porque se da el intercambio gaseoso, ¿verdad? Cuando uno respira normalmente, agarra oxígeno, ese oxígeno se encarga de meterse en lo que es la hemoglobina, se desplaza el CO2 y el CO2 se expulsa. Cuando no hay ese mecanismo de poder coger ese oxígeno, el CO2 se acumula. Y eso te puede llevar, primero, cursas como por decirlo, como una alcalosis respiratoria. Pero en este caso la persona se adapta y esa no le afecta tanto, pero tanto que se acumula el CO2 en la sangre que eso te puede llevar a una alcalosis metabólica. Y obviamente ahí sí influye mucho. Entonces en ese caso siempre hay que tratar de eliminar la causa que lo está provocando, en este caso es la disminución de hemoglobina. Entonces para poder combatir eso lo que hay que hacer es reponer la hemoglobina que hace falta. Y ahora que entramos a la hemoglobina, ¿me podría decir las medicinas que puedan fortalecer nuestros tampones o amortiguadores de sangre? Bueno, ahorita cogiendo la pregunta que me habías hecho con respecto a la hemoglobina, la primera causa de hemoglobina baja o de hematócrito, pues, que se lo conoce como anemia, es por la deficiencia de hierro. Entonces lo primero que podemos hacer en el caso de que ya baje hemoglobina es reponer hierro, es decir, dieta rica en hierro, principalmente frijoles o granos secos, haba, frijol, arveja, todo eso influye. Aparte de eso podemos adicionar hierro de tabletas para tomar. De ahí, en el momento en que metabólicamente te afecta y tú empiezas a presentar síntomas de acidosis o alcalosis, en ese caso, personas que pasan hospitalizadas los insuficientes renales, hay medicamentos como por ejemplo el bicarbonato que vienen en ampollas. En ese caso se puede aplicar la inyección de bicarbonato para reponer el bicarbonato que hace falta para poder enlazar todos esos hidrogeniones que están de más en el cuerpo, se pueden enlazar y así poder bajar el pH de la sangre y mantenerlo neutro. ¿Qué diferencia hay entre acidosis y alcalosis? Acidosis, como habíamos empezado al principio de lo que es la entrevista, te explicaba el potencial de hidrogeniones, ¿verdad? El potencial de hidrogeniones es que si hay el ácido es la menor cantidad de hidrogeniones que tiene, mayor cantidad de hidrogeniones, es decir, el positivo, eso te lleva a una alcalosis. Entonces, si hay exceso de lo que es protones, hidrogeniones, eso te lleva a una alcalosis. Hay exceso de hidrogeniones. Cuando hay un déficit de esos hidrogeniones y se acumula, en este caso a veces el cloro o todo lo que tenga enlaces negativos, eso te lleva a una acidosis. Existen puntos neutros como el del 7.4, que es el neutro de nuestra sangre. Si excede al 7.8 o baja del 7.4 al 7.2 o al 7, ¿qué podría suceder? Ya, lo primero que vamos otra vez usando el ejemplo del insuficiente renal. Por lo general el insuficiente renal es el que te produce esos cambios metabólicos. ¿Sí? Eso influye más que nada en producirte, si baja mucho es acidez, si sube mucho es alcalosis. Entonces eso por lo general repercuten en la mecánica respiratoria también, porque todo eso está asociado. Entonces hay personas que por ejemplo te empiezan a hiperventilar, presentan fatiga, son aquellos pacientes hospitalizados que cursan todas esos mecanismos y que obviamente a veces los deprime respiratoriamente. Los deprime quiere decir que a veces no depende de ellos no tienen una buena mecánica ventilatoria. Entonces en ese caso puede influir mucho en esas personas. Entonces obviamente hay que reponer eso siempre. Entonces por eso te explicaba que si es muy ácido siempre hay que tratar de reponer con medicamentos, que es lo ideal. Pero de ahí en una persona así normalmente no se lo encuentra. Es muy raro que el mecanismo tampón falle, el de amortiguador. Eso, como digo, por lo general en la experiencia que he tenido siempre lo he visto en pacientes insuficientes renales que te producen
delirios, se ponen irritables, es decir, se afecta sus sistemas nerviosos, no tienen una buena relación, hablan incoherencias a veces, cosas así. Entonces, en la experiencia que he tenido, te puedo decir que más lo he visto en esas personas, o sea, que ya han sido insuficientes renales, patologías avanzadas, que les afecta y toca hospitalizarlos. A veces haciendo el examen de sangre como rutina para el diagnóstico de las enfermedades. Un paciente cuando te llega, por lo general casi siempre tú le pides un examen de sangre, eso te suele reportar ahí. Entonces uno viendo eso ya también lo asocia que es un tipo de acidosis o alcalosis. Más que nada, te lo vuelvo a repetir, influye mucho a nivel del sistema nervioso. El sistema nervioso, como te dije, el encargado de mantener, como quien dice, una conversación coherente, por decirlo, consciente. Entonces, lo primero que se altera es eso, persona que no es consciente, que no hable cosas coherentes, todo eso influye. Okay. Ahora, por ejemplo, si tomamos el ejemplo de una persona que tenga VIH/SIDA, ¿cómo podría afectarse aquí el tampón de la sangre? Ya que principalmente el tampón de la sangre es la primera defensa de nuestro cuerpo. Ahora, si el señor está con el virus, ¿cómo él podría reponerse? ¿O cómo responde en esa falla que tiene ese tampón? Pues, primero, bueno, el término de virus del SIDA hay que primero clasificarlo bien. VIH sería virus inmunodeficiencia, ¿verdad? Y entonces cuando un paciente tiene el virus es una cosa, el SIDA ya es la manifestación del virus, exactamente, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Ya, entonces el paciente cuando manifiesta un SIDA, es decir, sus defensas bajan, esto hace que lo predisponga a adquirir demasiadas enfermedades que normalmente nosotros no las cogemos porque tenemos una inmunidad normal. La inmunidad normal nos evita enfermar, nos defiende. Ya, personas que tienen el virus del SIDA tienen esas defensas bajas y por lo general se van a enfermar de cualquier cosa. Simples gripes, de enfermedades por parásitos, por bacterias, por virus, pero de manera más o menos te lo digo generalizada. Si nos ponemos a desglosar cada enfermedad, hay millones. Más o menos para poderte ayudar también un consejo, yo igual me tocó una vez hacer un trabajo pues justo me tocó ver cuántos pacientes se atendían normalmente en el hospital de infectología en Guayaquil, Alana. Y por ejemplo, me dieron una base de datos de aproximadamente 1980 pacientes con SIDA, esto puedo decir. De esos 1900 pacientes con SIDA y pico, unos 1200 tenían un tipo de enfermedad diferente a otro. Es decir, le estoy hablando de casi 1200 enfermedades distintas. Exactamente, entonces hay enfermedades que, como te dije, te pueden atacar a nivel respiratorio, te pueden atacar a nivel renal y todo es la misma fisiología de un principio. Si te altera la mecánica ventilatoria, no te permite oxigenar o no te permite eliminar el exceso de CO2 y eso te lleva a una acidosis o alcalosis respiratoria. Lo mismo si te afecta a nivel renal, te puede llevar a una acidosis o alcalosis metabólica, que son los dos principales componentes y los más importantes a nivel de lo que se puede decir del ser humano en control de amortiguadores y todo eso. Ahora, por ejemplo, un señor que tenga una adicción a fumar, ¿cómo le influye esto en su cuerpo? Bueno, el cigarrillo sí está demostrado que el cigarrillo es uno de los más tóxicos y el principal cancerígeno a nivel pulmonar. El cáncer pulmonar y en sí el cigarrillo, el humo del cigarrillo te afecta mucho en cuanto a la estructura del alveolo. El alveolo es la célula principal del pulmón encargada de coger el aire, pasarlo a la sangre e intercambiar lo que es el oxígeno que agarra por el CO2 que hay. Entonces, al fallar el mecanismo alveolar por un daño a nivel de lo que es el cigarrillo, hablándote más o menos celularmente, es el principio de lo que estamos del tema principal, que es la mecánica de adaptar oxígeno o de eliminar CO2, que te lleva a lo que es acidosis o alcalosis. Entonces, esa es una manera básica en que puede afectar. Después, obviamente, cuando hay cáncer pulmonar, hay estructuras de lo que es parénquima pulmonar. Entonces, un ejemplo, si tú tienes aproximadamente millones de alvéolos con un tumor por cáncer o algo así que te destruye parénquima, es decir, la estructura del pulmón, ya te quedas sin menos millones, que es diferente a cuando tú tienes todos y te permite eso agarrar oxígeno y poder ventilar. Entonces se desarrolla bien el amortiguador exactamente, entonces evita eso.
Ahora, obviamente hablamos de, no te estoy hablando, por ejemplo, uno que recién empieza a fumar, un ejemplo. O sea, para que se dé ese mecanismo sí tiene que pasar un tiempo prudencial, que es las personas que muestran Fumador avanzado. exactamente. Aparte, hay personas que no solamente a veces hacen cáncer, hay enfermedades, hay una enfermedad que aparece por fumar demasiado que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su nombre lo indica, es obstructiva, es decir, obstruye el paso del aire. Estas personas las llevan se ve principalmente en personas ya mayores. Entonces, como el nombre lo indica, enfermedad pulmonar obstructiva obstruye el pulmón y no lo permite oxigenar bien. Son personas que se ahogan a cada instante, que tienen saturaciones bajas de oxígeno, es decir, no agarran buen oxígeno. Entonces, estas personas tienden a la larga suelen ser alcalosis. Ahora, eso también a veces, como te dije en un principio, a veces esas personas, como ya son crónicas quiere decir que es mucho tiempo que pasa esa enfermedad, hay veces que el organismo se adapta ya a eso. Y hay personas que no pueden mostrar muchos síntomas, pero si tú le haces un examen puedes encontrar alteraciones. Claro que hay veces que, por ejemplo, una gripe o algo en ese momento los agudizan, es decir, en ese momento les afecta mucho y ahí es que te acuden al médico diciéndote que se ahogan o algo, pero tú encuentras algo adicional aparte de su enfermedad. Después de eso va a tocar obviamente controlar esa enfermedad para poder evitar genérico largo. Exactamente, es un tratamiento médico ya largo, casi de por vida. Ahora, ¿qué pasaría si un tampón que es el fosfato tan principal no se desarrolla adecuadamente durante el embarazo de una persona, de la mujer? ¿Cómo influye en el tratamiento del embrión o el desarrollo del bebé? Ya, bueno, está demostrado que el fosfato es un elemento importante en lo que es el desarrollo. Bueno, en la experiencia que he tenido te cuento que hasta ahorita casi no he tenido problemas de una mujer que haya tenido baja de fosfato. Y por lo general eso también influye mucho en los controles prenatales. Lo que pasa es que tú una mujer, cuando la captas desde el principio del embarazo, tú en sí tú te encargas de, como quien dice, hacer que la mujer no llegue a un estado que le afecte al niño. Es decir, tú haces los controles, por decirlo así, tú haces una prevención. Se ha demostrado que la prevención es 1000 veces mejor que la curación. La prevención es mucho más barata que la prevención. Entonces, en la prevención uno se encarga de preparar a la mujer para saber cómo debe ser su dieta, que debe tener una dieta balanceada, bien equilibrada, que debe cuidarse, obviamente dejar cigarrillo mientras está en el embarazo, no consumir droga, no consumir alcohol. Y bueno, hasta ahorita te comento que no he tenido algún caso de algún problema de fosfato. Ya, eso sí se suele ver en aquellas mujeres que, por ejemplo, ya tienen una enfermedad de fondo. Por ejemplo, hay mujeres jóvenes que tienen insuficiencia renal por alguna otra patología que ya han tenido, como te expliqué. Hay pacientes jóvenes que, por ejemplo, son hipertensas, que han tenido algún tipo de cáncer que les ha destruido el pulmón. Y entonces ese tipo de mujeres, por lo general, que después cursan con un embarazo, son aquellas que pueden tener problemas de fosfato. Y obviamente también tenemos medicación al momento de que se las interna, si hay algún problema, si llegan a presentar la enfermedad, se agudiza de la insuficiencia, que la lleven a una acidosis o alcalosis, se les repone lo que es fosfato para poder sacarles de ese estado. Pero de ahí, como te digo, la base fundamental es la prevención. Por lo general, como te digo, yo hasta ahorita más que nada he hecho prevención y nunca he tenido un caso de estos. Para concluir, un mensaje que nos quiera dar para nosotros los jóvenes para cuidar nuestros amortiguadores de sangre. Bueno, está demostrado que una vida sana, haciendo ejercicio, dieta balanceada, libre de drogas, libre de alcohol, de cigarrillo, prácticamente te pueden llevar a una vida sana. Está el claro ejemplo, por ejemplo, de las personas que viven en el campo, las que trabajan, salen a trabajar temprano, las que comen a sus horas de vida, que no se andan metiendo muchas grasas, todo eso influye. Porque si tú tienes un buen estilo de vida, evitas enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, que como te expliqué también en nuestra entrevista, en el Ecuador es la primera causa que te lleva a una insuficiencia renal. Y como ya habíamos mencionado en todos los puntos, la insuficiencia renal es lo que te lleva a que esos amortiguadores se salgan de balance y te lleven a lo que es una acidosis o alcalosis.
Muchas gracias, doctor No, Ricardo. un gusto.